buenos días, les damos la bienvenida a nuestro canal de las empresas verdes, conectando la sustentabilidad y los negocios. Los invitamos a todos los que ya nos están siguiendo y quienes todavía no lo hacen, nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales en X, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestro podcast de las empresas verdes. Queremos hacer una invitación a todas aquellas audiencias que están interesadas en los temas de cambio climático, de desarrollo sustentable, para que de la mano de ustedes vayamos conociendo cuál es la relación que guarda esta política de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo impactan precisamente con el tema de los negocios. Queremos hacer un comentario con respecto a estas primeras entregas que estamos realizando, y lo que estamos haciendo es una pequeña introducción de qué es más o menos la situación que guarda en este momento el contexto en materia de sostenibilidad y evidentemente de calentamiento global, crisis climática y todos los elementos que componen precisamente este panorama y este marco sobre el que se está actuando precisamente para mitigar los impactos climáticos generados por el hombre. Vale la pena comentar que nosotros somos un medio de comunicación que vamos poniendo los temas sobre la mesa, y sobre de eso la idea es ir generando debates, ir generando lluvia de ideas y, por supuesto, y lo más importante, ir pensando y motivando a que se vayan generando soluciones en pos de cambiar precisamente los modelos de desarrollo y los modelos de negocio que nos han traído hasta donde estamos hoy con el tema de crisis climática. Sin duda, la mejor opinión siempre la tendrán nuestras audiencias. Nosotros somos un canal nada más de información en donde estamos precisamente dando a conocer las tendencias y los contextos que se están dando a través de los negocios y de la visión sustentable, tanto a nivel de economía como de política pública. El día de hoy precisamente nos trae con ustedes un tema bastante pues polémico, porque es precisamente el tema que nos ha traído hasta donde estamos el día de hoy con el tema de calentamiento global, que tiene que ver precisamente con el consumo de petróleo. Sin duda es uno de los temas más complicados y más difíciles de abordar, pero también vale la pena y no debemos de perder de vista el papel que sigue jugando al día de hoy la producción y el consumo de petróleo a nivel global. Es cierto, se están dando pasos importantes para dejar de utilizar esta fuente energética como materia prima de desarrollo y motor de las economías del planeta. Sin embargo, quizás tal vez, y esa ya es la opinión, bajo la mejor opinión de ustedes, todavía no vamos a la velocidad con que quizás tal vez las condiciones no lo demandan. Y para muestra un botón, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, durante el 2023 la producción mundial de petróleo creció 2.3% con respecto a 2022. Esto significa que durante 2023 se demandaron 101.728.000 barriles de petróleo diarios, y se estima, de acuerdo con datos de la agencia, que para este 2024 esta cifra crezca a 102.785.000 millones de barriles de petróleo diarios. Evidentemente este es el consumo a nivel global de todos los países, de todas las regiones, y pues nos habla pues de la intensidad con la que todavía estamos y se está
consumiendo esta materia prima y este energético. Evidentemente hay regiones en donde se están dando pasos importantes para dejar de utilizar esta materia prima como fuente energética. Sin embargo, todavía hay una demanda que podríamos decir es significativa, si no importante, sí es muy significativa a nivel global. De esta producción que se demandó, de estos 101 millones de barriles de petróleo diarios que se utilizaron durante 2023, el 45% lo compró, lo demandaron en conjunto los países de la OCDE o la OCDE, como usted prefiera llamarle. Este grupo de economías desarrolladas, de economías de punta, que está compuesto por alrededor de 30 naciones, las más importantes a nivel global en materia económica, consumieron pues prácticamente la mitad del petróleo que se produjo y la mitad del petróleo que se demandó en todo el mundo. El resto, el 55%, pues son todos los países que no pertenecen a este grupo, y pues estamos hablando de Medio Oriente, evidentemente, de Asia, Eurasia, África, buena parte de América Latina, lo que habla pues todavía más o menos nos va marcando cómo son las tendencias en cuanto al consumo. Entre los principales consumidores, ya de manera por país, por nación, en 2023 Estados Unidos fue el principal demandante de petróleo a nivel mundial. Seguido de China, son los dos colosos que más petróleo están utilizando para el movimiento de sus economías, pese a los esfuerzos que ambos países están realizando en materia de transición energética. La Unión Europea, así es, la Unión Europea es la tercera región, considerado como un solo bloque, la tercera región que más petróleo demandó durante 2023, y después viene la India. Esto es importante porque la India es un país que está en franco repunte de crecimiento. El año pasado, si ustedes recordarán, por ahí del mes de junio, julio, si no recuerdo mal, la India se convirtió en el país más poblado del planeta. ¿Qué significa esto? Que un país que está creciendo, muy desarrollado, con grandes expectativas de crecimiento económico y tecnológico, demandará cada vez más materias primas, y entre ellas precisamente el petróleo, los alimentos, la manutención de la salud, agua, ropa y otra serie de materias primas como cemento también, por ejemplo, para consolidar y apuntalar ese desarrollo y ese ímpetu que tendrá seguramente, y veremos seguramente en los siguientes 2 o 3 años, en donde India se va a convertir en uno de los principales focos de desarrollo global a nivel económico. Esto es más o menos, se repite la historia de lo que vimos a principios de este siglo con China cuando comenzó a repuntar. Bueno, pues ahora es India el que tendrá ese papel, y por lo tanto seguramente seguirá demandando de manera importante grandes recursos petrolíferos. Arabia Saudita es el quinto país que más petróleo consumió durante 2023. Arabia Saudita, como ustedes recordarán, fue la sede de la cumbre climática durante 2023, y este fue uno de los, precisamente de los temas polémicos, al ser designado este país como sede de esta importante cumbre que está buscando precisamente generar esa transición para dejar atrás los energéticos fósiles. Sin embargo, pues es también es una llamada de atención para que veamos cómo todos los países, de alguna manera, de una u otra manera, se están involucrando y están buscando precisamente tomar un papel protagónico en este proceso de realizar esa transición energética.
El principal productor mundial de petróleo fueron los Estados Unidos durante 2023. Y esto es importante, hay que tomarlo muy en cuenta en función del contexto global y geopolítico que se está dando en estos momentos. Sin duda, la guerra que ocurre hoy entre Ucrania y Rusia generó o impulsó para que los Estados Unidos volvieran a tomar ese liderazgo que por muchas décadas había tenido en cuanto a la producción y consumo de petróleo, y hoy bajo este contexto, con las restricciones impuestas desde Occidente hacia Rusia para la exportación a estas regiones de Europa de productos hidrocarburos y petróleo, pues generó que Estados Unidos volviera a retomar su vocación petrolera, y con ello volvió a tomar ese liderazgo que había perdido durante los últimos 15-20 años y que había sido liderado de manera alternativa por Arabia Saudita y por Rusia, siendo los principales productores de gas natural y de petróleo. Bueno, pues Estados Unidos ha vuelto, digámoslo así, ha vuelto por sus fueros en la industria petrolera. Esto es importante porque, vuelvo a insistir, debemos verlo en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó en 2001, y a partir de ahí Estados Unidos volvió a pisar el acelerador para convertirse en líder mundial productor de petróleo, de hidrocarburos y evidentemente exportador, principalmente a Europa. Después de los Estados Unidos están nuevamente Arabia Saudita, Rusia, por supuesto, y pese a las sanciones, Rusia sigue siendo un jugador importante en la producción de energías fósiles, junto con Canadá, China e Irak, que ocupan el quinto lugar, ya que fueron los países que generaron una cantidad muy similar de producción de petróleo durante 2023. Esto es importante que lo veamos porque hay un dato muy interesante en el caso de los Estados Unidos. Pese a que hay un programa muy específico con apoyos fiscales que impulsó el gobierno de Joe Biden durante la pandemia, por ahí de 2021-2020, impulsaron una política fiscal encaminada precisamente a impulsar el desarrollo sustentable dentro de los Estados Unidos para hacer esta migración hacia energías más limpias. Bueno, pues pese a ello, la administración Biden está ya catalogada o identificada como la presidencia o el gobierno, el periodo presidencial en donde más permisos y concesiones se han otorgado a las empresas petroleras estadounidenses para la exploración y extracción de petróleo en los Estados Unidos. Es un dato interesante, con un número de concesiones récord no visto en muchos años dentro de los Estados Unidos, y esto llama la atención porque pues precisamente se contrapone con este proceso de dejar atrás las energías fósiles. Ojo, esto es bien importante. Esto no quiere decir, este contexto global, este panorama del que estamos hablando, no quiere decir ni tampoco borra ninguno de los esfuerzos ni de los trabajos que se han estado realizando y se realizan pues no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel global, para precisamente caminar e intentar acelerar ese proceso de aceleración. Lo que estamos mostrando el día de hoy con estos datos es simplemente la fotografía donde estamos en materia de consumo de petróleo todavía y cuáles son los pasos que se están dando precisamente para generar esa transición. Este tema de la transición energética y la producción de petróleo son temas diferentes. Efectivamente, la transición energética tiene que ver con la producción de energía eléctrica con fuentes alternativas y dejar de usar principalmente el gas, el petróleo y el carbón como fuente primaria para producción de electricidad. Pero este tema lo manejaremos y lo platicaremos más adelante para tener
nuevamente un contexto y un panorama general para que veamos cuál es precisamente la situación que guarda ese proceso y esa transición. Y en el tema de la producción de petróleo, pues sigue siendo y va a seguir siendo importante porque muchos países, sus economías aún dependen no solamente de la producción de petróleo, sino también del consumo de este energético. Ya lo veremos ahorita con otros datos que les estaremos compartiendo, pero es importante que tengamos esto muy en mente. Si es cierto, hay un proceso también importante para electrificar el transporte, tanto el transporte individual como el urbano y el de carga a nivel global. Sin embargo, los petroquímicos y todos los productos derivados de la petroquímica y de la refinación de petróleo seguirá siendo importante por un buen tiempo antes de que desaparezca al 100% esta industria. Efectivamente, las tendencias y las estimaciones es de que cada vez se consumirá o se deberá de consumir menos petróleo, pero mientras no encontremos para la producción de combustibles de manera masiva o para sustituir algunos elementos de la petroquímica para producir algunas otras materias primas, por ejemplo el plástico o algunos otros elementos que son utilizados en la medicina, por ejemplo, que vienen de la petroquímica, pues esta industria seguirá siendo importante, no solamente en una región o en un país en particular, sino en todo el mundo. Entonces, vale la pena que tengamos claro este panorama y este escenario para que vayamos comprendiendo por qué todavía se habla en algunos países, en algunas regiones, de la importancia de seguir produciendo con petróleo. En el caso de las empresas de Estados Unidos, pues el principal fuente de producción proviene de las empresas tejanas y de Nuevo México. Estas empresas en estas dos regiones contribuyen con el 36% de la producción de petróleo en la Unión Americana, y esto es importante porque tanto las empresas de Texas como de Nuevo México han emprendido una cruzada, vamos a llamarlo de esa manera, han emprendido una cruzada para demandar mayores apoyos financieros por parte de la banca y de los fondos de inversión que se están convirtiendo de alguna manera en un filtro importante para la obtención o otorgamiento de créditos con etiquetas sustentables. Las empresas tejanas y de Nuevo México también están hablando de hablar esa transición, de llevar a cabo esa transición, de dejar las energías fósiles, pero no al paso tan acelerado como algunos pretenden que se debería o se debe de dar. Este será otro tema que estaremos comentando más adelante, abundaremos en este tema en particular para que vayamos viendo cómo se están dando estos escenarios en la Unión Americana. Pero vale la pena también hacer un paréntesis aquí en cuanto a cómo los países pueden estar desempeñando un papel importante en la promoción e implementación de políticas sustentables hacia dentro de sus fronteras, pero hacia afuera están dejando algunas dudas y dejando que desear, como en el caso ya decíamos de Estados Unidos. Pero otro caso importante es, por ejemplo, Noruega. Noruega está considerado el país por excelencia más sustentable en Europa y muy seguramente a nivel mundial. Es un país que tiene muchos reconocimientos en la materia. De hecho, se habla de que este país en 2030 llegará a las cero emisiones de carbono, lo cual es probable por el tamaño de su geografía y también por el tamaño de su población, y porque además, entre otras cosas, es el país que tiene, se dice, prácticamente entre el 98 y 99% de su matriz energética, es decir, de la generación de electricidad viene proveniente de fuentes renovables. Pues esto sin duda es algo muy loable, es pues, el ideal
de muchos países y de muchos gobiernos y de muchos ambientalistas. Esto es precisamente lo que debería ser el objetivo para todos. Sin embargo, vale la pena mencionarlo y señalarlo. Noruega es el principal productor de petróleo y exportador de petróleo de Europa. Así es. Y además, en sus refinerías se ha convertido o se convirtió en el principal proveedor de combustibles para el sector aeronáutico. Así que Noruega hacia adentro es un país bastante responsable con el tema de la sustentabilidad, pero su economía y parte de ese éxito pues está fundamentado en la exportación de petrolíferos, que además forma parte importante de los ingresos de este país de manera en cuanto fiscal y como generación de riqueza. Así que habrá que ver precisamente con mucho cuidado y mucho tiento este tema para poder matizar precisamente qué tanto es o no viable una política de dejar los combustibles fósiles de la noche a la mañana o no. Lo que sí podemos decir es que pues con estos datos vale la pena que pues veamos, ¿no? Precisamente la importancia de que esto tiene. Ahora, a nivel región, a nivel regiones, los principales consumidores de petróleo durante 2023 fueron precisamente América del Norte, y América del Norte entiéndase por Estados Unidos, Canadá y México. Es la zona TEMEC, así está clasificado por la Agencia Internacional de Energía. Pues se dieron el tiempo y la oportunidad de convertirse en los segundos consumidores como región de petróleo, evidentemente liderados por Estados Unidos. Asia, me brinqué a Asia, que es el principal consumidor de petróleo a nivel global, así lo reporta la Agencia Internacional de Energía durante 2023, y evidentemente está comandado por China, pero también está Corea del Sur, también está Japón, también está Singapur, también está Malasia, también está Vietnam, una economía emergente que viene creciendo de manera y despuntando de manera importante como país emergente, y por lo tanto sus necesidades de crecimiento y demanda de petróleo se pueden verificar con esta ímpetu de crecimiento. Después de América del Norte viene Europa, nuevamente Europa dentro del grupo como región, ahora sí toda Europa como región consumidora de petróleo. Y esto, para hacer igual aquí un matiz, evidentemente los países que componen la Unión Europea han disminuido principalmente el uso de petróleo. Sin embargo, la otra parte de los países europeos, aquellos que pertenecieron en su momento a la mencionada y llamada cortina de hierro, que pertenecían al eje de la Unión Soviética, como Polonia, Rumania, Hungría, Turquía, Eslovaquia, Yugoslavia, Serbia. Bueno, pues estos países están teniendo una importante demanda de petróleo, y sus países pues dependen precisamente, sus economías dependen de del consumo de estos energéticos. En este sentido vale la pena mencionar, por ejemplo, Hungría, en este contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha manifestado de manera constante y sistemáticamente en contra de las sanciones contra Rusia en materia de la exportación de sus energéticos hacia esta zona de países, porque pues bueno, finalmente presiona a esta nación y eleva sin duda los precios de este producto en ese país. Pero bueno, más allá de eso, y lo estamos viendo como muchos países están precisamente generando controversias en cuanto a dejar de usar de la noche a la mañana el petróleo. No será algo que ocurra de esa manera, deberá de ser algo paulatino,
bien planificado, porque de otra manera se generaría una crisis más compleja, tanto a nivel económica como social y geopolítica. Vale la pena mencionar también que la producción de petróleo genera cerca de 12 millones de empleos en el mundo. Medio Oriente es la región en donde más empleos se generan, seguidos nuevamente de Norteamérica, después de África. Este es interesante porque África, para quienes no tenían noción de esto, África se ha convertido en los últimos 15, 20 años, se ha convertido en un jugador importante en el tema de producción de petróleo, y estos países seguramente alzarán la mano y pedirán el espacio para permitírseles seguir produciendo y consumiendo petróleo para desarrollar e impulsar su desarrollo en una zona de naciones que viven realmente en condiciones bastante rezagadas económica y socialmente. Eurasia es la otra parte que también genera importante número de empleos en materia de producción de petróleo, y ahí entran precisamente Rusia y Ucrania, que son dos jugadores muy importantes de esta región en la producción de energéticos fósiles. Y por último Asia. Estos son los 5 regiones que más empleos generan en la industria petrolífera, y evidentemente nuevamente repetimos, por China, que es un gran productor de petróleo, pero también están Japón, también está Corea del Norte, está Singapur, que es uno de los países que, sin ser productor de petróleo, es el mayor refinador de petróleo a nivel mundial. Tiene una gran cantidad de refinerías este país, y exporta al menos entre el 40 y el 45% de los productos refinados al mundo. Así que esta región es muy importante, y esta industria lo es también para esta zona. Como dato adicional, nada más vale decir que la producción de carbón, que es un energético del cual también todo mundo se está desmarcando, pero del que no se han podido deslindar al 100% todos los países, y Europa sigue todavía, y quizás en el marco de la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia, no se ha podido desprender totalmente del carbón. Pues esta industria extractiva genera 6 millones de empleos en todo el mundo. China, la India y Asia Pacífico son los principales generadores de empleos en esta industria. Así que en términos económicos, en términos sociales y en términos geoestratégicos y de negocios, eliminar 20 millones de empleos de un plumazo, de un día para otro, para cerrar la producción de petróleo o la producción de carbón, no va a ser nada fácil. Es una tarea y un reto muy importante. Es un gran desafío que tienen los países si su compromiso es real para transitar hacia una condición de desarrollo más amigable con el medio ambiente. Por último, y como colofón, nada más para terminar de cerrar esta película en cuanto a la importancia del crecimiento de la producción de petróleo durante 2023, déjenme decirles que en el tema de la obtención de financiamiento y de créditos por parte de las empresas productoras de petróleo también creció de manera importante. 10% nos dicen que creció el financiamiento a esta industria, que lideran principalmente las 6 petroleras más grandes del mundo, que es ExxonMobil, British Petroleum, Shell, Total Energy, Eni y Chevron. Estas 6 empresas hasta 2023 habían invertido o generado un gasto de 7,000 millones de dólares para exploración de nuevas fuentes y nuevos pozos petroleros. Estas mismas 6 compañías entre el 2021 y 2023 habían invertido
en total 51,000 millones de dólares para ese fin. Es decir, la industria del petróleo todavía no está eh, erradicada, no se va a erradicar, porque este dato es muy interesante, porque 51,000 millones es la mitad del presupuesto que año con año en cada una de las cumbres climáticas se asigna como monto de financiamiento para que los países puedan iniciar o puedan acelerar su llamada transición energética. Es decir, a nivel global se destinan 100,000 millones de dólares para que los países, las empresas y todos aquellos organismos y gobiernos que están decididos a dar este paso hacia la transición energética puedan acudir a los mercados financieros y obtener créditos y financiamiento para ello. Bueno, pues las 6 petroleras más grandes del mundo, solo ellas en 3 años se gastaron 51,000 millones de dólares. Es un dato realmente impactante y pues sin duda tiene mucho significado que este dato esté pues si no es igual a lo que se destina anualmente, pues sí es un dato muy importante todavía en cuanto a la producción y sobre todo la exploración, porque esto es para exploración de nuevas fuentes o nuevos pozos petroleros a nivel mundial. De hecho, solamente en Europa, para tener otro dato ahí a la mano, existe un fondo verde que se implementó desde hace ya algunos años y este fondo verde pues recauda año con año precisamente también para generar financiamientos a los países de la región por 9,800 millones de dólares. Es decir, todavía es importante la cantidad de recursos que se están destinando a la exploración para seguir explotando y produciendo petróleo a nivel global. Eh, vale decir también que las principales petroleras del mundo acumulan entre 2016 y junio de 2023 1,065 millones de dólares obtenidos a través de financiamiento por los grandes bancos a nivel mundial. Esto de acuerdo a una investigación llamada la Gran Investigación de la Inversión Verde, las finanzas fósiles, realizado por el Follow the Money. Así que esto es un dato bastante fuerte, porque volvemos a poner en contexto, es mucho dinero versus, por ejemplo, los, digamos, 100,000 millones que durante los últimos 5 años se han destinado o se han autorizado desde la cumbre climática año con año para el financiamiento de la aceleración de la transición energética de los países. Todavía hay un campo muy grande para tener que revertir este paso de la producción o consumo de petróleo. Sin embargo, también hay muchas naciones que dependen sus economías, su modelo de desarrollo, su modelo económico, sus industrias, su actividad diaria depende del petróleo. Es una gran tarea la que todavía se tiene por delante para buscar contener y revertir esa tendencia, pero todavía hay mucho trabajo por hacer y se está haciendo. Poco a poco iremos desmenuzando cada uno de los temas que mencionamos. Evidentemente estaremos hablando de las energías limpias, cómo están creciendo, cuál es su tendencia. Evidentemente hablaremos en este espacio de las tendencias de la electrificación de los autos y del transporte, tanto público como de carga, y cómo está avanzando este proceso que va rápido. Sin embargo, no será de manera asimétrica o igual en todos los países, y ese es uno de los grandes retos que tenemos como humanidad y como sociedad, ver cómo logramos sumarnos a esta transición, pero
sin que afectemos o digamos rompamos de golpe con todo lo que ya está establecido, porque no será fácil. Y ahí es precisamente donde entra la importancia de los negocios, de las ideas, de las tecnologías, de la innovación y del debate que podamos generar e incentivar junto con ustedes a través de este espacio. Les damos las gracias por habernos escuchado el día de hoy. Los invitamos a nuestra próxima entrega y los invitamos a que nos den una manita hacia arriba, a que compartan estos materiales, a que los divulguen y a que junto con nosotros hagamos crecer esta comunidad. Les agradezco nuevamente y hasta pronto.